Hola, bienvenidos a esta sesión número 3 del curso de TypeScript, en la cual vamos a continuar donde dejamos en la sesión número 2 y nos vamos a dedicar principalmente a hablar de las funciones. Vamos a centrar un poco en ver cómo funcionan, cuál es la sintaxis para desarrollar funciones, cómo funciona el paso de parámetros, cómo obtenemos el retorno de la ejecución de funciones, cómo funciona el nombrado, y vamos a ver también las funciones flecha y por lo tanto también vamos a ver funciones asíncronas y funciones generadoras. Dado que estamos en TypeScript y cuando desarrollamos en TypeScript realmente por debajo lo que vamos a estar haciendo es desarrollar en JavaScript o JavaScript, básicamente la sintaxis va a ser muy similar, aunque hay algunas características de TypeScript que vamos a poder emplear a la hora de tipar variables, a la hora de poder tipar parámetros, retornos de funciones y hacer, digamos, nuestra estructura de código un poco más mantenible y sobre todo más documentada de lo que lo estaría con JavaScript puro y duro. Bien, para ello vamos a empezar compartiendo pantalla. Muy bien, voy a poner por aquí. Bien, y bueno, pues vamos a comentar acerca de cómo vamos a escribir, cuál es la sintaxis que vamos a utilizar para declarar funciones. Recordemos que tenemos un proyecto llamado tsdemo, donde vamos a ir documentando todas las sintaxis y todo lo que vaya pasando en este curso para prepararnos para después otras formaciones que utilicen TypeScript, como puede ser la formación de Angular, y que este documento sirva un poco de referencia. Entonces vamos a hacer una sección de funciones en la parte inferior y bueno, pues vamos a utilizar todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de las sesiones anteriores y lo vamos a ir aplicando también al proceso de entender cómo funcionan estas funciones dentro de TypeScript. Para empezar, utilizaremos la palabra reservada function, que automáticamente, si tenemos en Visual Studio Code algunos de los plugins para TypeScript o, por ejemplo, para JavaScript, nos va a poder autocompletar. Y como vemos, siempre nos va a aparecer el nombre y luego los parámetros y el tipo. Esto será el paso de parámetros. Es decir, habitualmente cuando nosotros queremos declarar una función, lo que estamos intentando hacer es básicamente crear un snippet de código, es decir, un bloque de código reutilizable e incluso podemos también hacerlo genérico en caso de TypeScript, ¿vale? Es decir, que puedan recibir diferentes tipos de parámetros y que haga algún tipo de ejecución y que lo podamos reutilizar habitualmente y obtener una respuesta concreta. Así que para ello vamos a utilizar, como digo, la palabra function. A continuación lo que viene es el nombre de la función, esto es igual que en JavaScript, ¿de acuerdo? El nombre de la función intentaremos que sea con minúsculas y camel case o también snake case, es decir, con barra bajas. Podemos utilizar ambas nomenclaturas, pero intentaremos utilizar siempre minúsculas para la declaración de funciones. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una función que se llame saludar, que lo que haga es, por ejemplo, un console.log y que ponga hola mundo. Bien, lo que estamos haciendo es, por lo tanto, crear un ámbito de función aquí dentro y, por lo tanto, todo lo que esté declarado aquí dentro no será accesible desde fuera. Es decir, yo puedo declarar aquí variables locales con la palabra let y que esta variable solo está accesible dentro de esta función. Luego podríamos venir aquí y, como ya aprendimos en sesiones anteriores, le ponemos las comillas cursivas y le vamos a poner aquí nombre. Es decir, ahora mismo cada vez que yo ejecutara la función saludar, estaríamos ejecutando estas dos líneas de código, estas dos instrucciones. Bien, ¿cómo hago una llamada a una función? Pues básicamente en cualquier momento del script o en cualquier otro archivo que podamos exportar o utilizar, que ya veremos cómo se hace esto en TypeScript, cómo podemos hacer exportaciones e importaciones, podemos ejecutar la función. Entonces, básicamente, la función nos aparecerá dentro de Visual Studio Code con esta formita que es un cuadrado morado, que es básicamente una función, e incluso siempre desde Visual Studio Code podemos ver
porque ahora mismo la tenemos aquí declarada, pero si la tuviésemos en diferentes módulos o en diferentes paquetes, que a lo mejor queremos conocer un poquito más acerca de la función, pues si nos vamos aquí, vamos a ver la documentación de la función. Ahora mismo nuestra función no tiene, digamos, ningún tipo de documentación, pero podríamos añadirle funciones, o sea, una documentación. Entonces, pondríamos dos asteriscos y utilizaríamos un JSDoc para documentar. Y entonces podríamos poner aquí función que muestra un saludo por consola. Entonces, esta documentación aparecerá después. Obviamente, lo ideal es documentar parámetros, retornos, todo lo que queramos de esa función para que luego emplee esta función pueda entender para qué sirve, ¿no? Entonces, ahora mismo nuestra función saludar, si le damos aquí a la flechita, vamos a ver que pone función que muestra un saludo por consola. Es decir, esta documentación nos está sirviendo para el día de mañana, cuando nosotros utilicemos esta función, sepamos exactamente qué es lo que hace esa función. Estamos siendo explícitos. Así que saludar. Una de las buenas prácticas a nivel de código limpio no es documentar todo ni poner muchísimos comentarios y que los nombres de las funciones sean suficientemente explícitos para saber exactamente qué hace la función. Entonces, en vez de saludar, podríamos poner saludar por consola o hacer un nombre que fuera suficientemente explícito para que el no te mantenga no haga falta poner demasiada documentación, demasiados comentarios. Aún así, la documentación de JSDoc lo que nos permite después incluso es generar documentos HTML con toda la funcionalidad de nuestras aplicaciones comentada, ¿vale? Y documentada. Entonces, bueno, en este caso nuestra función saludar la llamaríamos de esta manera. Es decir, aquí tendríamos, por lo tanto, lo que sería la invocación de la función. Es decir, el mismo nombre de la función, paréntesis y punto y coma. Esto es igual que prácticamente en cualquier lenguaje. En caso de que tuviésemos algún tipo de parámetro, ¿vale? Vamos a hacer una otra función, llamar saludar, y esta en este caso va a recibir un nombre. No le podemos llamar exactamente igual, ¿de acuerdo? Porque ya existe una función con el nombre de saludar, a no ser que le pusiéramos que tiene algún tipo de sobrecarga. No vamos a poder implementar funciones, ¿de acuerdo? Con el mismo nombre en el mismo archivo, ¿vale? Aunque sí que se puede llegar a sobrecargar funciones, por ejemplo, de clases y demás, o digamos métodos. Entonces, ahora mismo nuestra función saludar, vamos a poner saludar persona, por ejemplo, y este va a ser el nombre de la persona. Y este nombre, como veremos aquí, nos pone que está declarado, pero no se está usando y que además implícitamente es de tipo any. Esto se trata, porque nosotros antes hemos puesto, cuando configuramos este proyecto, que no tuviésemos, si recordamos en el tsconfig y también en las configuraciones que hicimos, que no tuviésemos propiedades implícitamente any. Es decir, teníamos que ser explícitos a la hora de definir el tipo de las variables. Por lo tanto, ahora mismo yo sé que nombre va a ser un string, por lo tanto se lo puedo poner así. Bien, cuando yo le pongo nombre string, lo que estoy diciendo es que le va a recibir un nombre que va a ser de tipo cadena de texto y por lo tanto yo luego podré ejecutar esta función, ¿vale? Dado que esta función hará, digamos, esta línea de código, esta palabra reservada hace referencia al parámetro que hemos recibido. En el caso del JSDoc, si ahora lo documentamos, veremos que nos sale la palabra @param, que es el nombre, en este caso, del tipo, que es un string, y decimos el nombre de la persona. Con esto, por lo tanto, estaríamos documentando nuestro código mucho más claro y ahora podemos poner función que muestra un saludo por consola a una persona. ¿Vale? Entonces ahora, cuando yo haga uso de saludar persona, que se nos saldrá aquí ya recomendado, aquí dentro le podemos poner, por ejemplo, Martín. Le pasamos un parámetro, es decir, le estamos pasando un valor. ¿Tiene que ser un valor explícitamente declarado dentro del parámetro? No, podría ser por aquí, por ejemplo, utilizar un const y poner aquí persona igual a Martín, ¿no? Y explícitamente que fuera una constante, una variable y pasarla por aquí, ¿vale? Es decir, no tenemos por qué ser, no podemos utilizar valores por variable. Cuando estamos haciendo esto, estamos pasando el parámetro por valor,
¿De acuerdo? Los valores sencillos, los valores primitivos, se pasan por valor, mientras que los valores más complejos, como listas, objetos, instancias de clases, se van a pasar por referencia, por defecto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es pasar el valor, la persona. Bien, entonces esto del paso por valor y paso por referencia lo comentaremos un poco más adelante. Entonces, ahora mismo vamos a dejarlo así y vamos a poner Martín, para que podamos entenderlo correctamente. Entonces, ahora mismo saludar persona es una función que en cualquier momento yo me podría poner encima. Con el control puedo ver la definición de la función y no solo eso, sino que puedo ver la documentación. Función que muestra un saludo por consola, nombre de la persona a saludar y además me lo documenta como que es un string. ¿Vale? Porque hemos sido explícitos a la hora de definirlo. ¿Podría yo, por lo tanto, pasarle un valor que no fuera string? ¿Vale? Por ejemplo, un 2. No podría, ¿vale? Es decir, no podemos hacer esto cuando hacemos este tipado, porque el tipo en este caso es un string, aunque lo que podríamos llegar a hacer, en todo caso, sería pasarlo a string. Es decir, nosotros podríamos coger un valor, ¿de acuerdo? Y poner aquí string, ¿vale? Y entonces, esta función de string, bueno, en este caso no, lo que tendríamos que hacer es como un string. Podríamos hacerle un string, perdón, así. Y este valor luego lo podríamos meter dentro de una variable de string y podemos transformarlo. Tendremos, por lo tanto, objetos de string, de números, y estos podrán ser transformados. Ahora, los numéricos como tal tienen obviamente su representación en strings. Si queremos hacerlo para nuestras clases, tendremos que sobreescribir la forma en la cual representamos nuestros objetos y demás. Pero por defecto, casi todos los valores primitivos tienen una representación directa en strings, menos como tal los objetos, que entonces tendríamos que, por lo tanto, especificar cómo queremos mostrarlos. Pero ahora mismo nuestra variable número 2, o el valor número 2, mejor dicho, no se puede pasar, puesto que number, es decir, el tipo number, que es el número 2, no es asignable a un parámetro de tipo string. Este sería el primer error que podríamos llegar a cometer si intentamos utilizar una función que recibe un parámetro de un tipo específico y le intentamos pasar algo otro. Entonces, de esta manera ya estamos documentando mucho mejor cómo tenemos que pasar la información a nuestras funciones y, por lo tanto, cualquier persona que utilice mi función va a saber exactamente lo que le tiene que pasar. Si lo hubiésemos puesto de tipo any, de forma explícita, no habría ningún problema, funcionaría. ¿Por qué? Porque nombre puede ser tanto una variable de texto, como podría ser variable numérica, como podría ser un objeto. El problema vendría que no tendríamos que utilizar un typeof o algo para poder saber exactamente de qué tipo es la variable para poder gestionarla de una manera u otra. Por lo tanto, como recomendación, siempre tipad las variables de vuestras funciones para que se sepa exactamente lo que se tiene que pasar. Y si lo podemos documentar, pues muchísimo mejor. Bien, dicho esto, que es bastante importante, tenemos también algo que podemos hacer, y es que vamos a poner aquí otra función y le vamos a llamar saludar, bueno, despedir persona, ¿vale? Y vamos a poner un nombre, ponemos un string, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, podemos tener valores por defecto, es decir, nosotros le podríamos poner aquí un valor y poner, por ejemplo, Pepe, y esto quiere decir que por defecto el valor será Pepe. Es decir, si yo aquí hiciera un console.log, vamos a poner aquí adiós, vamos a cambiar esto, vamos a poner adiós nombre. Si hacemos esto, al documentarlo, el nombre por defecto, este será el nombre de la persona al saludar, por defecto será Pepe. Entonces, ahora cuando yo utilice esta función, podré hacer lo siguiente. Podemos hacer despedir persona y si nos fijamos, lo que aparece en el parámetro, ¿vale? Vamos a ponerlo así, nos dice que es un nombre y con una interrogación. Esto quiere decir que es opcional. Lo que hemos conseguido con esto es que el nombre como tal sea opcional. Si nosotros le ponemos aquí despedir persona, lo que obtendremos, si lo ejecutáramos, sería adiós
PC. Mientras que si hacemos despedir persona y le pasamos Alba, lo que recibiríamos, lo que realmente se ejecutaría, sería un adiós Alba. Esto, por lo tanto, lo que nos está permitiendo hacer es tener funciones que pueden recibir o no determinados parámetros. Podríamos haberlo hecho de otra manera. Por ejemplo, function, vamos a ponerle despedida opcional. Y aquí le ponemos nombre y le ponemos de esta manera la sintaxis. Con esto lo que estamos diciendo es que el nombre como tal está declarado, ahora mismo no lo estamos usando, pero puede ser opcional. Entonces, podemos ponerle, cuando ponemos una interrogación, es lo mismo que poner nombre tipo string o el or undefined. Es decir, podríamos hacer lo siguiente también. Es decir, oye, pues es esto o undefined. ¿De acuerdo? Esta sintaxis es la misma que si pusiéramos una interrogación y por lo tanto puede ser o de tipo string o de tipo undefined, es decir, que no venga definido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dentro, lo que tendríamos que hacer en caso de que no viniese es if nombre. Si es nombre, pues ponemos adiós nombre. Y si no, pues ponemos adiós. De esta manera, lo que estaríamos haciendo es, vale, si me viene el valor numérico, perdón, el valor de nombre, mostramos el nombre de la persona y si no, simplemente ponemos adiós anónimo o no ponemos nada, simplemente ponemos adiós. ¿De acuerdo? Entonces, con esto que estamos consiguiendo, pues tener una función con valores opcionales de parámetros. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí opcional. ¿Vale? Y nombre de la persona a despedir. Y podemos poner aquí muestra un adiós por consola. Así. Perfecto. Entonces, ahora mismo nuestra función es opcional. Digamos que puede recibir o no el nombre. Por lo tanto, podemos hacer lo mismo. Despedida opcional. No podemos no pasar nada y entonces lo que recibiríamos sería un adiós. Puesto que entraría por este else. Mientras que despedida opcional, pasándole aquí Juanjo, lo que recibiríamos sería un adiós Juanjo. ¿Vale? Esto es lo que recibiríamos. Entonces, por lo tanto, en TypeScript podemos especificar funciones que reciban o no reciban parámetros y por lo tanto, al recibir o no parámetros, lo que estamos haciendo es poder tener una lógica mucho más interesante sin necesidad de hacer determinadas complicaciones dentro de las comparaciones o digamos con pocas líneas podemos decir, oye, esta función puede recibir o no recibir un parámetro. ¿Cuántos parámetros puede recibir una función? Podemos recibir muchos parámetros, ¿vale? Podemos hacer una función, vamos a poner varios params y aquí podríamos recibir, por lo tanto, por ejemplo, el nombre, que es un string, que es obligatorio, por ejemplo, los apellidos, que pueden ser opcionales, que es un string, es decir, con comas vamos incluyendo, aunque podríamos ponerle, bueno, sí, y la edad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que es un entero, y le ponemos que por defecto es 18. ¿Vale? Esta edad, vale, entonces, cuando le pongamos, por lo tanto, una edad numérica de 19 o de 18, 18, quiere decir, por lo tanto, que esta persona va a recibir un nombre y por defecto serán 18 años. Y los apellidos tampoco los voy a utilizar. Entonces aquí ya podríamos poner un console log y decirle, por ejemplo, aquí dólar nombre, dólar apellidos, tiene dólar edad años.
Esto obviamente solo lo podríamos ejecutar si tenemos los apellidos, ¿vale? Así que esto lo pondríamos aquí. Y si no, pues haríamos un console parecido a este, pero sin esto. Además, podríamos utilizar operadores ternarios aquí dentro para sacar una opción u otra en vez de hacer un if else, ¿vale? Igual que vimos en la sesión anterior. Pues aquí esto lo podríamos poner así. Es decir, ahora mismo podemos ejecutar varios params de diferentes maneras. Primero, el nombre es obligatorio, ¿vale? Así que podemos poner aquí Martín. Y entonces lo que tendremos será Martín tiene 18 años. Varios params también podría recibir, por ejemplo, Martín San José. Es decir, podemos recibir, por lo tanto, la edad sigue siendo el valor por defecto que tenía. Por lo tanto, recibiremos Martín San José tiene 18 años. ¿Vale? Y varios params. Podemos pasarle ahora Martín y pasarle. Otra cosa que podemos hacer es especificar concretamente cuál queremos pasarle. Y tiene 30, por ejemplo. Si hiciéramos esto, ¿vale? Tenemos que especificar todos los parámetros, ¿vale? Entonces normalmente van a venir obviamente en orden, ¿vale? Entonces, que no queremos pasarle la edad, podemos poner undefined, sería una propiedad que podría recibir, y luego ponerle 30, por ejemplo. Entonces con esto conseguiríamos Martín tiene 18 años, ¿vale? Además podríamos, por lo tanto, poner aquí Martín San José y 30. De manera que tendríamos Martín San José tiene 30 años. Y esto serían 30, perdón. Por eso lo hemos pasado explícitamente. Entonces, en otros lenguajes, como por ejemplo también en Python, podemos hacer lo siguiente. Es decir, poner que el nombre es un valor concreto. Si hacemos esto, le estamos diciendo que el nombre es Martín, los apellidos son San José y la edad son, yo qué sé, 30 también. Y esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que estamos siendo más explícitos y podríamos incluso desordenarlos, ¿vale? Pero en general, los parámetros, las funciones, van a recibir por defecto los valores. Es decir, va a recibir una copia idéntica del valor por parámetro y luego hará alguna cosa. Entonces ahora mismo nuestra función estaría recibiendo Martín San José, bueno, nos estaría generando por consola, tiene 30 años. Esto obviamente lo podríamos parar y lo podríamos ejecutar con nuestro package JSON con el script que hicimos en las sesiones anteriores, ¿vale? Pero por lo tanto es muy importante saber que podemos pasar parámetros de diferentes maneras. Podemos pasar parámetros opcionales, poner valores por defecto, podemos poner incluso, digamos, función. Podríamos hacer también lo siguiente, ¿vale? Es decir, método, bueno, vamos a poner aquí em, em, saludo complejo, bueno, saludo con error, por ejemplo. Y podríamos decir que el nombre, por ejemplo en este caso, puede ser un string, pero pongamos, o por ejemplo A, ¿vale? Pongamos que puede tener también de tipo number. Entonces nosotros aquí dentro podríamos decir, oye, la A puede ser una cadena de texto o podría ser un number. Vamos a poner aquí ejemplo, mejor dicho, porque ejemplo varios tipos. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de saber el tipo a través de typeof, ¿vale? Y decir, vale, el tipo string, ¿vale? Nosotros podríamos saber que es de tipo string, por ejemplo, la A. Entonces, ¿esto que nos va a devolver typeof? Pues básicamente va a ser una función que nos devolvería el tipo de A. Entonces podríamos saber si es igual a string, si es igual a number.
¿vale? Entonces, podríamos hacer una comparativa y decir, vale, si es un string, hacemos una cosa y si no es otro, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos esto, digamos, yo quiero saber si es un string, entonces hago esto y si no, pues salgo de la función o hago otra cosa. Es decir, si me pasa un string, ahora mismo, por ejemplo, podría poner aquí un sole.log y podríamos poner a es un string. Ahora, si no, pues en este caso no podríamos decir solo podría ser un string un number, ¿vale? Si hubiese puesto un undefined o cualquier cosa también lo podríamos controlar. Entonces, lo que estamos haciendo es que esta variable que vamos a recibir, el valor que podemos recibir por parámetro, va a ser o un string o un número y por lo tanto será importante también tratarlo. Y vamos a poner no es un string. Vamos a poner aquí si acaso un else if, por ejemplo. Y aquí dentro le podemos poner si es un number. Y entonces en este caso lo que haríamos sería ejecutar esta opción. No es eso, bueno, es un number, ¿no? Entonces nosotros podríamos tener esto, es un number. No es un string ni tampoco un number. ¿Qué tendríamos que realmente hacer aquí? Pues a lo mejor lo que tendríamos que hacer es un throw y un error y ponerle aquí a no es un string ni un number. Y entonces nosotros lo podríamos capturar. Podríamos hacer un try, catch o simplemente si ha ocurrido algo lanzar un error y sacarlo por consola. Entonces si quisiéramos pasarle cualquier otra opción, ¿vale? Obviamente aquí no va a ocurrir porque ya le hemos puesto el tipo. Específicamente nosotros no vamos a poder llamar a esta función con otro tipo que no sea este, pero podría darse el caso en el cual la función estuviese con un any o con cualquier otra propiedad y por lo tanto sería importante saber qué tipo tiene, ¿vale? Dado que en TypeScript y en JavaScript los tipados es fuerte, pero al mismo tiempo puede ser inferido o puede ser explícito, es importante también tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos aquí un ejemplo por varios tipos, yo podría pasarle un hola, pero también le podría pasar un 3, por ejemplo. Y esto, por lo tanto, lo que nos está permitiendo hacer es decir, vale, pues yo le puedo pasar un texto o puedo pasarle un número. Esto nos va a dar bastante flexibilidad a la hora de trabajar con nuestras funciones. Y si yo le quisiera pasar, por ejemplo, otra propiedad como puede ser un true, no podría, me daría un error y nos diría que no es asignable a un parámetro o string number, ¿de acuerdo? Así que este no se podría hacer. Pero el resto sí, ¿de acuerdo? Entonces, es importante saber que también podemos hacer esto. Entonces ya no solo tenemos lo que son las propias funciones, los parámetros por defecto, sino que podemos también ponerle valores por defecto, valores opcionales o de varios tipos. Ahora las funciones como tal, bueno, vamos a quitar esto un momento. Las funciones como tal tenemos, digamos, la palabra reservada function. Lo que pasa es que también podemos definir, por ejemplo, con un let, con const, por ejemplo, una función anónima. Entonces, las funciones anónimas tienen una sintaxis de parámetros, flecha y llaves, ¿vale? Esto lo vamos a poder hacer y aquí lo que estaríamos haciendo es ejecutar una función con determinados parámetros y luego vamos a poder guardar en ejemplo arrow, le voy a llamar, en una variable. Y esto lo que nos permitirá, por lo tanto, luego sería ejecutar ejemplo arrow como una función más y ejecutar algo. Esto van a ser las funciones flecha, se integraron a partir de ECMAScript 6 en adelante y por lo tanto también se utilizan muchísimo en TypeScript y es importante recordarlas. Ahora, una cosa que no hemos hecho todavía sería lo que es el retorno, ¿vale? Es decir, nosotros cómo retornamos en TypeScript antes de pasarnos a las funciones flecha. Hemos visto cómo se hace esto, pero no hemos visto qué puede retornar una función, ¿no? Entonces, ahora mismo, si hiciéramos una función, por ejemplo, ejemplo return, ¿vale? El ejemplo return podría ser, por lo tanto, vamos a recibir un nombre, por ejemplo, opcional, ¿vale? Y cuando yo quiero que retorne algo,
Vamos a poner aquí que va a tener el nombre y va a tener, por ejemplo, mejor dicho, el string, ¿no? El apellido, apellidos. Y la idea es que esta función devuelva el nombre más los apellidos, digamos, conjuntamente, en una sola frase. Entonces, para ello, utilizaríamos el return, ¿de acuerdo? Y podríamos hacer lo siguiente. Nombre, bueno, vamos a ponerle $nombre, $apellidos. Pudiendo hacer cualquier tipo de operación, obviamente, aquí dentro, ¿no? Entonces, ahora mismo estaríamos haciendo un return. Ahora, ¿cómo sé yo? Si yo me pongo aquí en ejemplo return, esto me va a devolver un string porque él implícitamente va a detectar que es una cadena de texto. Pero si yo quisiera de forma explícita detallar qué es lo que vamos a recibir, cómo lo puedo yo guardar, por ejemplo aquí puedo hacer nombre completo, igual a lo que me devuelva, ¿de acuerdo? Esta función me va a devolver, bueno, le tenemos que pasar el nombre y le tenemos que pasar los apellidos, obviamente, ¿no? Vamos a pasarle Martín, San José, ¿no? Bien, cuando le pasemos las dos propiedades, los dos parámetros que necesita, lo que lo que va a recibir de vuelta es un string, ¿vale? Que es este return. Esto es lo que está devolviendo y lo que estaríamos guardando en esta variable. Entonces, para hacer más explícito todo esto, le podemos poner 2 puntos y ponemos aquí un string. De manera que si yo en la función, por lo que fuera, bajo cualquier lógica, intentar hacer un return de algo que no fuera un string, pongamos que esto lo pongo como un 3, me daría un error, puesto que number no es asignable a string. Ahora, podríamos hacer también esto, y entonces quiere decir que la función puede devolver un texto o puede devolver un número, dependiendo, ¿no? O podría devolver un error, o podría devolver cualquier cosa que nosotros, un objeto, ¿vale? Entonces ahora mismo nuestro string era válido, pero también nuestro número es válido. Por lo tanto, es importante saber que podemos devolver varios tipos distintos, y entonces esta función podría ser o string o number, dependiendo, y ya luego habría que verificar qué es lo que nos ha devuelto. ¿De acuerdo? Si lo voy a dejar con un string, vamos a dejarlo como estaba. Y aquí, por supuesto, lo que vamos a tener es un string, una cadena de texto. Y ya luego podríamos aquí hacer un console log y poner nombre completo. Ahora, esto al mismo tiempo podría ser perfectamente llamado desde la propia función del console log, por ejemplo. Es decir, realmente lo que devuelve esto es un string, por lo tanto, yo se lo puedo pasar como parámetro a la función nativa del console.log. Por lo tanto, aquí recibiríamos Martín San José y aquí recibiríamos Martín San José. Son dos maneras de hacer exactamente lo mismo. Entonces es importante, por lo tanto, saber que podemos devolver propiedades y por lo tanto también podemos pasar estos parámetros parametrizados, que es como se le dice cuando se pone un tipado, y no solo eso, sino decir, oye, pues un valor concreto es el que vamos a retornar. Bien, aparte de estas opciones, también tenemos otra cosa que es el factor de propagación. Nosotros podríamos hacer una función con ejemplo multiparam, porque nosotros hay veces que no sabemos exactamente cuántos parámetros vamos a recibir. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente y le pongo que es de cadena string, lo que estoy diciendo es que esta función va a recibir una cadena de textos que van a ser nombres. Por lo tanto, lo que vamos a recibir aquí va a ser una función en la cual yo luego podría hacer un for each, por ejemplo, e iterar por cada uno de ellos, y en cada uno de ellos mostrarlo, ¿no? Es decir, ahora con esto lo que estamos consiguiendo es no definir cuántos nombres puede recibir uno, puede recibir 10, puede recibir 100, e incluso le podríamos poner también que podría ser undefined. A lo mejor puede ser que venga vacío, si le quisiéramos hacer eso, pero entonces no podríamos iterar de esa manera. Entonces lo que tenemos que hacer es
estos parámetros pueden venir, pueden no venir. Entonces, con estos 3 puntitos, igual que hicimos con las listas el otro día, en la sesión anterior, lo que estamos diciendo es que el número de parámetros que vamos a recibir aquí no está contabilizado, no son 1, no son 2 como aquí, sino que podríamos recibir varios. Entonces, ¿cómo podemos documentar esto? Bueno, pues le podemos poner aquí los asteriscos. Nombres es una lista de nombres de texto, ¿vale? De string. Entonces, ¿cómo pasaríamos valores? Pues básicamente, ejemplo, múltiples params, ¿vale? Y aquí podríamos poner Martín, podemos pasar aquí Pepe, Juan, Alba, permitiendo, por lo tanto, que una función recibiese 1, 2 o tantos como quisiéramos. ¿Vale? Esto también es bastante importante y lo tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con funciones, puesto que hay veces en las cuales nosotros no queremos especificar cuántos vamos a recibir. Entonces, lo que estaríamos recibiendo son una serie de parámetros y estos parámetros no tendría por qué ser exactamente podríamos recibir una lista o podríamos recibirlos por separado. La diferencia, ¿de acuerdo? Con respecto a esta manera de hacerlo, sería una alternativa a esta misma, sería pasarle una función que tuviese una lista de nombres directamente. Si nosotros hiciéramos esto, vamos a ponerle ejemplo lista, para lista string, ¿vale? Vamos a decir, no es exactamente lo mismo que esto de aquí. Lo que estábamos haciendo en este caso, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí arriba, es decirle que vamos a recibir parámetros, tantos parámetros como tengamos. Incluso podríamos tener por aquí una const lista, ¿de acuerdo? Por ejemplo aquí, y poner aquí unos corchetes y decir Alberto y Sandra, ¿vale? Y entonces el ejemplo múltiple params podría recibir la lista de esta manera. Es decir, cada uno de los valores de la lista se van a pasar como parámetros independientes dentro de este y se van a guardar dentro de la variable nombres, que van a ser las iteradas dentro de la función. Esto, en cambio, recibe una lista. Es decir, nosotros ahora mismo, desde ejemplo param lista, le estamos pasando una referencia, un valor referido. Por defecto, las listas, objetos y demás se pasan por referencia. Entonces, yo aquí no puedo pasar Alba y Juan, ¿vale? Esto no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que está esperando es una lista. Por lo tanto, en todo caso, lo que podríamos hacer es poner exactamente un valor concreto, ¿no? O una propiedad concreta. Entonces aquí tendríamos que hacer una lista y pasarla por aquí. Es decir, estamos pasando por referencia esta lista y en caso de que dentro de la función la lista se viese modificada, se modificaría fuera también de la función, fuera del ámbito. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo, por lo tanto, aquí es pasar una réplica de cada uno de los valores de la lista como parámetros a nuestra función. ¿Vale? Vamos a pasar, sí, vamos a dejarlo así. Esta parte es bastante importante también porque lo veremos habitualmente cuando desarrollemos con TypeScript. Habíamos visto el factor de propagación, el factor de spread, pero podríamos también utilizarlo para definir parámetros indefinidos, ¿vale? Para especificar que no vamos a tener unos parámetros definidos. Bien, por lo tanto, esto es bastante habitual, el número de argumentos, no tenerlos declarados, va a ayudar bastante, sobre todo a cuando estamos desarrollando más o menos rápido al principio, aunque eso también da pie a que podamos recibir demás parámetros y por lo tanto se van a guardar dentro de una lista, se genera una lista con esos valores. Entonces tendremos que iterar por cada una de ellas para recibir cada uno de los parámetros. Eso también será bastante importante. En caso de que nosotros, por ejemplo, con estas funciones, no quisiéramos devolver nada, que es lo que está realmente ocurriendo, no hay un return, simplemente está iterando por ellos y sacándolo por consola, tendríamos que utilizar void, ¿de acuerdo? Que sería la propiedad. En caso de que le pusiéramos un string, por ejemplo, nos daría un error, puesto que la función declarada como void debería devolver algo. Entonces tendríamos que hacer un return aquí, aunque sea vacío, para que esto funcionara. Entonces, cuando nosotros definimos explícitamente que va a devolver algo, tenemos que explícitamente devolver algo concretamente. Entonces, si queremos tipar absolutamente todo, es mucho mejor ponerle el void como
que no va a devolver nada, ¿no? Entonces, si hiciéramos lo siguiente, la documentación, también sería bueno especificar qué es lo que va a devolver, ¿vale? Entonces, cuando es void no pone nada, pero, por ejemplo, pongamos que, a ver, un momentillo, vale, vamos a hacer una función por aquí que devuelva un string. Bueno, teníamos una por aquí arriba, la puedo utilizar. Esta de aquí, ejemplo return, ¿vale? Entonces, cuando la documentamos, nos generará nombre, apellidos y return. Entonces, nombre es un string, bueno, el nombre de la persona, apellidos de la persona, el return, pues el nombre completo de la persona. Entonces, cuando yo utilice el ejemplo return, veré en la documentación que me devuelve este valor y es de tipo string. Entonces yo ya entiendo qué son los parámetros, qué es lo que me va a devolver, ya no solo qué tipo de dato me va a devolver, sino también el qué me va a devolver. Entonces estos @returns nos van a ayudar a ello. Bien, obviamente cuando nosotros tenemos objetos, ¿vale? Por ejemplo, tengamos aquí un let empleado, ¿vale? Y le ponemos lo siguiente, ponemos que tiene nombre y ponemos aquí Martín, tenemos aquí apellidos y ponemos aquí San José y le ponemos también la edad, 30. Pues nosotros obviamente podemos pasarlo también con función. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una función, pero vamos a hacerla una función flecha, una arrow function, ya que estamos. Entonces, estas arrow functions básicamente funcionan igual que cualquier otra función, ¿vale? Lo que pasa es que se pueden declarar en cualquier momento y se pueden utilizar también como parámetros de entrada de una función como a modo callback. Es decir, cuando yo ejecuto una determinada cosa, entonces internamente llamo a otra función que sea la encargada de realizar algún tipo de operación. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de, por ejemplo, declarar una función de la siguiente manera. Const, por ejemplo, mostrar empleado. Entonces, mostrar empleado sería, por ejemplo, una función, entonces ponemos un igual, le ponemos paréntesis, empleado, flechita y llaves. Cuando ponemos unas llaves, automáticamente lo que estamos diciendo es que se van a ejecutar varias líneas, pero si nosotros quisiéramos hacer simplemente un return básico, se lo podríamos especificar así, es decir, flechita y directamente un texto, ¿vale? Entonces, aquí podríamos ponerle las propiedades ya concatenadas. Vamos a ponerlo así, vamos a poner lo siguiente. Dólar empleado punto nombre tiene dólar empleado punto edad años. Entonces, esta función nosotros la vamos a poder luego utilizar. Aquí empleado me está diciendo que es de tipo any, es decir, es implícito. Si yo le pusiera aquí un any, y esto es empleado, perdón, obviamente no va a funcionar, pero realmente deberíamos tener, o deberíamos usar la palabra tipo para definir un empleado. Esto va un poco más allá de lo que sería en este caso, un un objeto como tal, o por ejemplo una interface, o se queda un poquito más corto que una interface. Una interface sirve a definir no solo valores, es decir, propiedades que tiene que seguir aquella que le implemente, como también funciones. ¿Vale? En el caso de los tipos, está pensado para crear tipos a partir de otros tipos. Entonces nosotros podríamos tener aquí un nombre que fuera un string, ¿de acuerdo? Debe faltar igual. Y lo que tendríamos, por lo tanto, sería lo siguiente. Estoy creando mis propios tipos de datos sin necesidad de crear una clase y hacer instancias. Es decir, en vez de un number, pues utilizo un empleado. En vez de un string, utilizo un empleado. Es muy parecido también a una interface que se queda solo en las propiedades, ¿vale? Lo que pasa es que, como tal, la diferencia es que las interfaces se pueden implementar y aquí tú puedes crear variables de ese tipo, como tal. No tienes que hacer la implementación del código, simplemente es especificar qué propiedades requiere en este caso. Para ello utilizaríamos la variable empleado y por lo tanto, si yo por ejemplo no le pusiera esto, me diría que no sigo o me faltan algunas propiedades que tengo que seguir. Pues ahora mismo el empleado de tipo empleado.
¿vale? Tenemos un type que es empleado y por lo tanto aquí yo ya podría poner empleado y así, de esta manera también, cuando vaya autocompletando, me dará las diferentes propiedades de este tipo de dato. Es decir, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Pues mostrar empleado, estamos definiendo una función que recibe por parámetro una propiedad, ¿vale? Un parámetro de tipo empleado y lo que hace es ejecutar lo que viene inmediatamente después, ¿vale? Entonces aquí no tiene mucho más, entonces lo que haríamos es llamar a una función flecha a través del nombre que le hemos definido, pasándole aquí un empleado. O le podemos llamar aquí empleado Martín. Entonces con esto lo que estamos consiguiendo, por lo tanto, va a ser básicamente tener una función que la podemos llamar y es una función que ha ocupado básicamente una línea, es una función flecha y es directamente una function, ¿vale? Entonces lo que pasa es que esta función la hemos guardado, ¿vale? Lo que se genera con esta flecha, si nos ponemos encima, es una function empleado de tipo string, ¿de acuerdo? Entonces estamos siendo bastante explícitos. Si le pusiéramos aquí 2 puntos y pusiéramos string, ¿vale? Estaríamos diciendo el tipo de dato que va a devolver. Exactamente lo mismo. Si no devolviésemos esto, es decir, si la flecha implícitamente en una sola línea no devolviese este valor o devolviese otro tipo, pues nos daría un error, ¿vale? Entonces, podríamos hacer por lo tanto una función flecha con más datos. Vamos a hacer aquí un const, por ejemplo, datos empleado. ¿De acuerdo? Y podríamos recibir el empleado, que devuelva un string, por ejemplo, y lo que hacemos es flechita, abrimos llaves y es entonces cuando podemos llevar a cabo varias instrucciones. Aquí obviamente nos va a dar un error porque está esperando que retorne un string, ¿vale? Así que vamos a hacer aquí un return. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un if y ponemos empleado.edad. Empleado.edad mayor que 20, por ejemplo. Hacemos una cosa. Vamos a poner aquí, por ejemplo, mayor que 70, por ejemplo. Y aquí pondríamos lo siguiente, por ejemplo, return, ponemos llavecitas y decimos empleado dólar empleado.nombre, por ejemplo, está en edad de jubilar. ¿Vale? Else, otro return. Le ponemos empleado está en edad laboral. Dado que tiene returns en ambas posibilidades, en ambas bifurcaciones del código, este return ya no nos da un error, ¿vale? Tenemos o una cosa o la otra. Y ya luego podríamos hacer aquí un datos empleado y decir, vale, pues le voy a poner el empleado Martín. Vale, y lo que vamos a recibir, por lo tanto, es empleado Martín. Está en edad laboral. Vale, entonces con esto, por lo tanto, estamos creando funciones que podrían incluso pasarse por parámetros, ¿vale?, a otras funciones. Por ejemplo, si yo definiera aquí una función obtener salario, ¿vale?, por ejemplo, y recibimos lo siguiente, empleado, que es de tipo empleado, y luego cobrar, que es una función, ¿vale? Entonces, ¿cómo ponemos funciones? Pues podemos crear una función mismamente aquí dentro y ponemos aquí empleado, vamos a poner así lo siguiente. Bueno, tendríamos que recibir, el empleado por aquí, si no, no lo podríamos utilizar.
y ponemos aquí empleado, perdón, punto nombre. A ver si lo puedo poner porque no lo coge. Por el namespace, vale. Ahora hablaremos del namespace, un segundo. Vamos a poner aquí simplemente cobrar. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, hemos definido una función anónima. Esta función anónima se realiza, en este caso, vamos a poner aquí la flechita, perdón, como algo que se va a ejecutar internamente dentro del namespace de esta función. Es decir, ahora tenemos una función con otra función embebida que podemos llamarla. Por ejemplo, si hacemos lo siguiente, decimos, si la edad es mayor que de 70, hacemos un return, ¿vale? No hacemos nada. Y si no, perdón, lo que hacemos es ejecutar, cobrar. Que esto es un callback. Entonces, esto nos está permitiendo, por lo tanto, decir, oye, pues yo tengo una función que por defecto me va a devolver cobrar, si no la declaro, ¿vale? Es una función. Ahora, lo que podemos hacer es después pasarle por parámetros un empleado y también una función. Yo podría crear una función por aquí que se llamase cobrar salario, ¿de acuerdo? Y lo podemos hacer como una función flecha ya que estamos con ello. Cuando no recibe parámetros simplemente se dejará vacío, ¿de acuerdo? Y aquí lo único que hacemos es un console.log y ponemos cobrar nómina de empleado. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, podemos hacer lo siguiente: obtener salario, pasamos el empleado Martín, por ejemplo, como primer parámetro, y el segundo parámetro puede ser cobrar salario. Es decir, una función. Entonces, esto lo que nos está haciendo, básicamente, tenemos que, ahora mismo es de tipo void, ¿vale? Porque si no lo tendríamos que definir así. Lo vamos a dejar así, por ejemplo. Y este cobrar, ¿vale? Le podemos poner que es de tipo función o function, ¿vale? Y si le ponemos que es de tipo función, nosotros lo que le estamos diciendo es, vale, yo esta función cobrar, aquí en este caso puede ser implícitamente any, lo que queramos, pero lo que quiero es que se ejecute esto. Entonces es habitual que encontremos normalmente en las funciones, ¿de acuerdo? Definiciones de la siguiente manera, y es que estas devuelvan algún tipo de valor, ¿vale? Y por lo tanto, después podríamos pasarle otra función es decir, pasar funciones por parámetro para que después internamente se ejecuten. Entonces, ahora mismo luego podríamos definir otra función que se la pasamos por parámetro por aquí, o si no, simplemente decir, vale, solo cobramos y ya viene definida aquí dentro la propia función. Ahora podemos definir fuera y entonces solo cobramos si es una edad, en este caso, menor de 70, ¿no? O igual. Entonces, el callback que se va a ejecutar se puede ejecutar de estas maneras. Bien, entonces tenemos, por lo tanto, paso por valor, paso por referencia y también podemos pasar por referencia otras funciones que se tienen que ejecutar con determinadas casuísticas. Esto puede venir bastante bien en determinados casos, ¿vale? Entonces, simplemente aquí le podríamos poner obtener salario, le podríamos poner el empleado Martín y lo que ocurriría es que, dado que lo tenemos así, ¿vale? La función cobrar no se la hemos puesto, así que tendríamos que ponerle o una función aparte, ¿vale? Que hiciera cualquier otra cosa. Por ejemplo, cobrar. Martín cobra la... ¿Vale? Entonces, esta función, aquí tendríamos que no es asignable, a ver qué me dice, no es asignable, porque le hemos puesto el tipo. Vamos a ponerle aquí simplemente, bueno, vamos a dejarlo así y ya lo utilizaremos en otras sesiones. Lo que vamos a hacer es simplemente, porque esto nos va a venir bien para otros ejemplos, quiero simplemente dejarla definida, ¿vale? Entonces, esta función cobrar es la que se va a ejecutar aquí dentro, ¿vale? Se va a ejecutar y por lo tanto al ejecutarse va a llevar a cabo esta implementación que hayamos dicho y pues se podrá hacer una cosa u otra, se podrá llegar a ejecutar su función o no se llega a ejecutar y esto puede servir por ejemplo para determinados timeouts. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un set timeout, ¿vale? Si hacemos un set timeout, lo que realmente le pasamos
es un callback, ¿vale? Exactamente lo mismo. Aquí lo ideal sería ponerle el tipo de retorno más que cobrar, porque no le hemos puesto un tipo, ¿vale? Podemos poner aquí un string. Y entonces ahí ya sí que podríamos implementarlo, ¿vale? Entonces ese setTimeout lo que recibe por defecto, si nos ponemos encima, ¿vale? Es esa función que tiene que ser de tipo lo que sea, y es ese callback el que luego se va a ejecutar. Entonces ahora ya sí que podríamos hacer un obtener salario, le puedo poner aquí el empleado Martín y le decimos, vale, el empleado Martín, y cuando yo quiero que se ejecute, lo siguiente. Martín. Entonces, solo si el empleado Martín tiene igual a 70 o menos, se ejecutará este callback que le he pasado. Pero como decía hace un momento, bueno, ya lo que lo dejamos hecho. Si hacemos un const cobrar empleado, ¿vale? Es una función que recibe el empleado y le ponemos aquí el empleado, ¿vale? Este empleado luego lo podemos utilizar y decir, vale, pues entonces aquí hacemos un console.log, ¿vale? Y hacemos lo siguiente. Dólar empleado, punto nombre, perdón, lo he puesto mal, empleado, ahí está, punto nombre, cobra su salario. Entonces, ¿ahora qué podría hacer? Pues básicamente, en vez de pasarle esto, si lo hemos hecho correctamente, aquí deberíamos hemos puesto que devuelve un string, vamos a ponerle tipo void, ¿vale? Lo que haríamos sería cobrar empleado. Entonces lo que estaríamos haciendo es pasándole, cuando hacemos esta lógica, luego le podríamos pasar esta función, vamos a ver qué me dice, vale, type void, vale, porque no le hemos puesto la función como tal. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando estas funciones, vamos a ponerlo así, ¿vale? Le estamos diciendo explícitamente qué es lo que se va a ejecutar, o si no, podríamos utilizar la definición desde fuera. Y esto nos va a permitir, por lo tanto, a generar funciones de utils, funciones reutilizables, y por lo tanto pasar no solo una función, sino varias funciones como parámetros a otras para que éstas decidan cuál se tiene que ejecutar o cuál no, dependiendo de cualquier casuística. Y esto ya digo que se va a ver habitualmente, por ejemplo, cuando trabajemos con promesas, cuando trabajemos con eventos asíncronos, ¿vale? Cuando trabajemos con observables, puesto que, lo que le diríamos es, en un momento futuro realizamos una cosa u otra, es decir, implementamos una cosa u otra. Entonces, vamos a trabajar seguramente con funciones asíncronas, las vamos a hablar un poquito, las vamos a declarar ahora, pero iremos trabajando con ellas habitualmente, ¿vale? Y esto que acabamos de ver, de pasar callbacks, es decir, yo te defino una función pero no se ejecuta hasta que yo no digo que se ejecute, es lo que se utiliza habitualmente con estos observables y promesas, que son, oye, yo hago una petición, hago algún tipo de trabajo que tarda un tiempo, y cuando termine es entonces cuando implemento o ejecuto esas líneas de código concretas. Entonces, bueno, pues básicamente lo que tenemos también son esas funciones asíncronas, ¿vale? Que son bastante habituales y que las podemos utilizar para gestionar tareas que pueden tardar X tiempo. Entonces podemos utilizar la palabra function y le podemos poner la palabra sync delante, y esto nos permitirá definir funciones asíncronas, ¿vale? Y estas funciones asíncronas lo que nos permiten, ¿vale? Vale, ahora mismo no estamos retornando nada, le vamos a poner aquí void, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer, a ver, vamos a ponerlo así, es decir, vale, yo quiero decir, yo en algún momento quiero que esta tarea se lleve a cabo o se pare en un momento concreto, y entonces tenemos las async functions y también tenemos las funciones generadoras, ¿vale? Tenemos dos tipos de funciones que nos permiten, de alguna manera, todo el proceso asíncrono, que puede estar desajustado, que puede estar una tarea en segundo plano ejecutando si las queremos forzar, y forzar la sincronía para que se hagan en orden. Podemos utilizar la palabra await, ¿vale? Dentro de las funciones asíncronas, pero luego tenemos las funciones generadoras, ¿vale?
Las funciones generadoras funcionan básicamente como una función de tipo, bueno, como si fuera un iterador, ¿vale? Entonces nosotros podemos utilizar estas funciones generadoras a través de un asterisco, ¿vale? Entonces, utilizando la palabra, vamos a ponerlo así, bueno, vamos a hacer una función generadora, aquí la estructura ya lo definimos, ¿vale? Le ponemos aquí ejemplo, ejemplo generator, ¿vale? Vamos a pasar parámetros. Y dentro lo que utilizaremos será la palabra yield. Entonces la palabra yield sirve para emitir un nuevo valor o ejecutar una función. Las funciones asíncronas lo único que hacen es estar esperando para completar una tarea para seguir a la siguiente línea. Las funciones generadoras pueden emitir nuevos valores y nosotros vamos a poder ir nutriéndonos. El concepto de la función generadora es el mismo que luego se utilizará, por ejemplo, en los observables, que pueden emitir valores, yo los voy escuchando, los voy recibiendo y los voy gestionando. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una función asíncrona, utilizaremos la palabra async, ¿vale? Y estas funciones asíncronas utilizan una palabra await, ¿vale? Entonces yo puedo ponerle aquí await. Y esta palabra await es la que nos va a permitir hacer algún tipo de tarea, ¿vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí console.log, ¿vale? Por poner una cosa sencilla. Vamos a poner aquí tarea a completar antes de seguir con la secuencia de instrucciones. ¿Por qué? Porque hay veces que hay determinadas operaciones que tardan instrucciones. Tardan X tiempo y necesitamos forzar la sincronía, las tenemos que poner en orden, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra await dentro de nuestras funciones, sin utilizar una palabra async, ¿vale? Que es la que nos define que la función es asíncrona, nos va a dar un error. Entonces, es habitual ver este error si no hemos declarado correctamente las funciones. Entonces, dentro de los quick fix nos dirá añadir el modificador async, que es el que os estaba mencionando hace unos segundos y lo he borrado para forzar este error, que contiene esta función. Es decir, nosotros tenemos que utilizar la palabra async para poder utilizar awaits internamente, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos la palabra async, función, el nombre de la función, y luego nos dice que va a devolver, en este caso, una promesa. Esto no lo ha añadido por defecto, aunque podría ser perfectamente void, ¿de acuerdo? Si quisiéramos. Entonces, lo normal es que las funciones asíncronas, a no ser que tengan un return de algún tipo, aquí en este caso lo que está diciendo es que va a gestionar o va a devolver una promesa. Es algo que veremos en sesiones posteriores, pero estas promesas, además de tipo genérico, cuando veis una T, lo que está diciendo es que es de tipo genérico, que puede ser de cualquier tipo. Lo que está diciendo es que ahora mismo pues esto se va a completar en algún momento futuro, ¿vale? Por lo tanto, esta acción, esto realmente es un ejemplo, pero tendríamos que hacer una petición, algo que tardase unos segundos, podríamos generar un timeout, luego podemos ver algún ejemplo en las siguientes sesiones, pero básicamente va a ser, oye, yo hago una espera activa, hago algún tipo de tarea y ya cuando esta se completa, entonces ejecuto las siguientes líneas. Entonces yo aquí podría poner un console.log y tener aquí por ejemplo, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, poner aquí un completado, ¿no? Pues vamos a tener la palabra await para ir marcando esos puntos en los cuales tenemos que hacer algo que tarde X tiempo, ¿vale? Entonces podríamos tener, por ejemplo, una función que nos devolviese un valor, como puede ser una petición HTTP que después nos devuelve un valor. Y este valor lo vamos a devolver, o en este caso tendríamos que hacer un return de algún tipo de gestión, ¿no? Podemos hacer aquí un return y ponerle completado. ¿Vale? Entonces ahora mismo me dará un error porque me dice que en este caso string no es asignable a void, ¿no? Si le pusiéramos aquí que es de tipo string, ¿vale? La función va a decir, en este caso, que la tenemos que reemplazar por una promesa string, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a devolver es una función asíncrona que deberían devolver siempre promesas para poder gestionarlas. Entonces, si yo quisiera tener este valor aquí dentro, o quisiera acceder a él, lo que hago es acceder a través de la promesa. Entonces, cuando yo llamo a ejemplo async, punto, ¿vale? Perdón, la ejecuto,
lo que me va a decir es que puedo hacer el then, que es otro callback que se va a ejecutar una vez haya completado la promesa, el catch, es decir, el return por defecto una función asíncrona completa la promesa, aunque se puede ver de diferentes maneras. El catch sirve para capturar los errores y el finally. Entonces, habitualmente, ¿qué veremos? Pues veremos un punto then y esto nos devuelve el valor, que en este caso es completado, ¿no? Respuesta. Y esto es una función también, es un callback, y por lo tanto aquí lo que hacemos es lo siguiente. Normalmente lo veréis de esta manera. Tendremos el punto den y aquí, por ejemplo, console.log y podremos aquí decir respuesta y poner aquí respuesta. Ahora, si este hubiese... este es un ejemplo muy sencillo, pero las promesas normalmente tienen el punto de cuando ya se haya completado correctamente, pero también cuando no se resuelven, es decir, cuando se resuelven y cuando dan error. Entonces también tenemos la posibilidad de gestionar el punto catch, ¿vale? O incluso un punto de ir anidando, una ejecución, luego a la siguiente, etcétera. El punto catch nos devuelve un error, ¿vale? Y este error lo podríamos sacar por consola. Ha habido un error. Y lo implementamos por ahí, ¿de acuerdo? Ahora, también, aparte de las promesas que son o se han cumplido, ¿vale? Normalmente se pone punto .den, punto .catch, también tenemos el finally, que sería si todo ha ido correctamente. Este no recibe nada, sino que simplemente, por ejemplo, todo ha terminado. Entonces, lo que estaríamos diciendo es, oye, yo quiero ejecutar esta función de forma asíncrona, entonces voy a esperar a que se termine. Entonces, para ello tenemos los awaits, tareas que se van a ir resolviendo y luego los returns. Además, se pueden generar promesas y a esas promesas generarles luego lo que tienen que ejecutar cuando se resuelvan o cuando den error o que tienen que emitir, que será algo que, como digo, veremos en sesiones posteriores. Pero bueno, con este ejemplo más o menos nos hacemos un poco la idea. Es decir, tareas que no se van a terminar inmediatamente, sino que tardan un poco de tiempo y tenemos que de alguna manera resolverlas de forma asíncrona, esperar a que estén listas. Luego tenemos las funciones generadoras, como digo, que para ello utilizamos una palabra, bueno, un carácter específico, que es el asterisco. Es decir, cuando le ponemos un asterisco estamos generando una función generadora y utilizaremos yield para llamar, para emitir valores. ¿Vale? Entonces, es como un método de suscripción. Básicamente estoy suscrito a esta función y voy recibiendo nuevos valores. Por ejemplo, vamos a definir aquí una variable index, ¿vale? Que empiece en 0 y luego le podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, mientras que index sea menor de 5, por ejemplo, o menos de 5, lo que hacemos es emitir un valor. Así que emitimos un valor incrementado. ¿Vale? La primera vez será 1, la segunda vez será 2, 3, así hasta que llegue a, en este caso, a 4, ¿no? Vamos a ponerle aquí yield index y lo autoincrementamos en 1 con el más, ¿vale? Y lo que estamos haciendo, por lo tanto, es definir una función generadora. Entonces, lo que haríamos sería guardarlo en una variable, ¿vale? Vamos a poner aquí, guardamos la función generadora en una variable y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a hacer un let generadora, vamos a ponerlo así, y esto va a ser ejemplo generator, ¿vale? Esto no quiere decir que se vaya a ejecutar, simplemente lo estamos guardando para que después nosotros podamos acceder a los valores. Emitidos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, vamos a poner aquí un console.log y decimos, vale, ejemplo generator, perdón, generadora, y tenemos una función concretamente que es .next. Y el .next lo que nos devuelve es el siguiente valor emitido y concretamente queremos el valor. El done nos devolvería un true o un false si se ha completado, porque esa tarea puede ser más o menos asíncrona.
¿vale? El yield, es decir, aquí estamos emitiendo un valor tal cual y por lo tanto es inmediato cuando accedemos al value. Pero hay veces que el yield puede simplemente ser una ejecución de una siguiente función para que cuando termine seguir por donde estábamos, ¿vale? Entonces aquí cuando hacemos un value, lo que estamos accediendo es al valor. La primera vez obviamente será, la primera vez va a ser 0, la siguiente va a ser 1 y así hasta que terminemos, ¿vale? Iremos teniendo valores, ¿vale? 1, 2, 3, etcétera. Entonces la siguiente vez se van a ir incrementando así hasta que terminemos. Ahora, lo que podemos tener son varias funciones generadoras. Esto es muy importante porque podemos hacer que desde una función generadora se emita o se ejecute otra función generadora, ¿vale? A esto se le llaman generalmente workers y sagas, ¿vale? Entonces vamos a poner worker y vamos a poner una función de tipo asterisco que va a ser un worker, ¿vale? Y le vamos a poner paréntesis. Y esta función worker lo que va a hacer es pues, emitir, va a definir algunos valores, ¿vale? Y la otra va a ser vamos a tener el worker y vamos a definir el watcher, ¿vale? Esto se suele utilizar por ejemplo, lo veremos, por ejemplo, se utiliza en React, se utiliza en Angular, se utiliza para gestionar el estado de la aplicación, una serie de cosas, porque básicamente es, yo pongo a escuchar una función a determinado evento y entonces, según lo voy escuchando, pongo a trabajar a otras funciones de forma asíncrona hasta que se terminen, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí watcher, ¿vale? Estos son los sagas generalmente y es la sintaxis que suelo utilizar. Entonces, este watcher va a ser el encargado de llamar a este worker, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es un yield, ¿vale? Vamos a poner que el generador va a recibir un valor, vamos a llamarle valor, ¿vale? Va a ser en este caso numérico, ¿vale? Y este valor number lo vamos a emitir, ¿vale? La primera vez. La siguiente vez lo que va a hacer es un yield, le ponemos un asterisco para llamar a otra función y le ponemos aquí el worker. Entonces este worker va a recibir por defecto el valor, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Entonces este worker va a ser esa función que va a recibir el valor, va a recibir el valor que se lo vamos a emitir desde aquí. Y este hará otra cosa. Entonces este en primer momento, en la primera emisión va a ser el propio valor, el valor inicial. Emitimos el valor inicial y luego llamamos a las emisiones del worker, ¿vale? Para que emita otros valores. Ahora, una vez haya, por ejemplo, terminado, podemos hacer un yield y decir, vale, pues valor más, vamos a ponerle aquí, más 10, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí emitiríamos el valor final más 10. Entonces, lo que vamos a tener en el worker es, por ejemplo, la primera emisión va a ser un yield, es decir, no solo en este caso, como teníamos aquí, es mientras que se emite un yield. Aquí los vamos a hacer manuales, ¿vale? Vamos a decir que la primera vez emite, por ejemplo, el valor más 1. La segunda vez que se le llame, hacemos un valor más 2. Y, por ejemplo, la siguiente, valor más 3. Es decir, cada vez que nosotros llamemos al punto next, va a emitir un valor. Luego a la siguiente vez va a emitir este, a la siguiente vez va a emitir este, a la siguiente vez va a emitir este y finalmente va a terminar con este aquí. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un más 4. ¿Vale? Entonces, será el primero, luego más 1, más 2, más 3 y luego más 4. Entonces, cuando yo hago, ¿cómo definimos esto? Pues le hacemos un LED, generator, generator saga, que es como se le suele llamar a esto, workers, watchers y workers, que se van emitiendo unos después de otros, ¿vale? Y lo que vamos a llamarle aquí va a ser el watcher, ¿vale? Y le tenemos que pasar un valor, por ejemplo, vamos a empezar con el valor 0, por ejemplo. Es decir, cuando yo haga un console.log y aquí pongamos el generator saga.next.value, vamos a recibir el primer valor. En este caso va a ser el 0. La siguiente vez
va a ser el 1, pero lo ha hecho el worker, ¿vale? Este de aquí. Después el siguiente, esto lo voy a poner, lo ha hecho el watcher, ¿vale? Vamos a emitirlos todos y terminaremos la sesión. Vamos a ponerle aquí un 2, esto es el 3, lo ha hecho el worker, y finalmente lo ha hecho el watcher, ¿vale? Y vamos a poner aquí un 4. Entonces, lo que estamos teniendo es una emisión de valores por cada yield, ¿vale? Y accedemos a ellos a través de next y value. Es más o menos parecido al concepto de asincronía que acabamos de ver un poco más arriba. Es decir, yo realizo algún tipo de operación, en este caso es simplemente emitir un valor, pero aquí lo que estamos diciendo es yo quiero ejecutar de forma asíncrona o emitir valores de forma asíncrona según se vayan resolviendo a través de otra función generadora que tendrá sus propios yield y es para emitir. La diferencia entre una función y una función generadora por defecto es que una función generadora no tiene como tal que no tiene por qué terminar. Si nosotros no ejecutamos todos los yields de esa función, pues la función generadora se quedará definida pero no terminará, mientras que cualquier otra función asíncrona o no asíncrona acaban terminando en principio más o más tarde, más pronto o más tarde, pero las funciones generadoras como tal sirven para emitir, para generar valores y puede generar tantos valores como lo hayamos definido. Muy bien, vamos a ver si nos faltaba algún conceptillo más que ver. En principio lo hemos visto todo. Vale, fenomenal. Pues entonces vamos a terminar la sesión número 3 aquí. Vamos a continuar con la sesión número 4 en la que veremos persistencia de datos en el navegador y algunas otras cosas que tienen que ver también con TypeScript, puesto que trabajamos con TypeScript generalmente en desarrollo web y por lo tanto siempre se va a integrar con HTML y se va a ejecutar también en navegadores. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que haya resultado interesante y hasta la siguiente.